ti. Marcando el rumbo. Como siempre le traemos invitados especiales con temas de actualidad. Tenemos en la línea telefónica como invitado en el día de hoy el licenciado Pelegrín Castillo, quien nos acompañará en la mañana de hoy hablando de varios temas. Doctor Pelegrín, buenos días, ¿está en línea? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias. Víctor Félix de este lado nos acompaña en el panel. Katy Durán, Gracias. Rafael Díaz Cabral, Natalí Suberví y un amigo suyo que se llama Faraniel Genao. Y Víctor Félix aquí, buenos días. Un abrazo a todos ustedes, mi saludo. Gracias. Afecto, Gracias. y un saludo al público que a esta hora está en sintonía con ese importante espacio de orientación. Licenciado, tenemos unos días debatiendo un tema en los medios de comunicación que debido al tema de reforma, constitución, etcétera, se ha ido como por debajo de la mesa, pero es un tema bastante importante, en el cual nosotros recordamos, usted estaba involucrado hace muchos años, que era como aquel estado archipiélago, las fronteras marítimas de nuestro país, y vemos que ha surgido este tema y ya como que está preocupando porque es un tema de soberanía, que es el tema aquel del acuerdo marítimo que ha suscrito la República Dominicana con los Países Bajos y el tema del mar, del territorio. Es tan complicado este tema, qué tan especializado es, porque ha llamado la atención y sobre todo que en el Tribunal Constitucional hubo votos disidentes de jueces que han manifestado que viola la soberanía dominicana. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Mire, a mi juicio, ese convenio con el Reino de los Países Bajos, Holanda, a partir de las islas que ese estado tiene en el Caribe, que son Aruba, Curazao, Bonaire, hay 3 más que están en otro punto del mar Caribe, pero que también son holandesas. Ese acuerdo, a mi juicio, nunca debió firmarse. Y una vez se firmó, debió ser rechazado por el Tribunal Constitucional. Y miren, yo les voy a decir, si se leen bien el fallo completo, van a encontrar 4 votos disidentes, Claro, por diferentes motivos, dando muchas razones, y hay 2 votos salvados que, aunque afirmaron que no objetaban la constitucionalidad, daban razones por las cuales tenían que ser rechazados. Incluso es una señal al Congreso, porque de 13 miembros, 6 del Tribunal Constitucional, de una u otra manera, dijeron, mire, ese convenio no conviene. Entonces, eso nunca debió pasar. Primero, porque viola la Constitución, viola el estatuto de constitucionalidad que el propio Estado se dio cuando ratificó la Convención de los Derechos del Mar y hizo declaraciones interpretativas. Las declaraciones interpretativas no se le imponen a los terceros estados, no se le imponen a los organismos internacionales, a las jurisdicciones internacionales, pero los poderes públicos locales tienen que respetarlas, porque son la expresión de la voluntad del Congreso en un momento dado, y se hizo por qué se hicieron esas declaraciones interpretativas y por qué se fijó una cláusula maximalista en el Tribunal Constitución, en la Constitución de la República. Porque fue evidente en 4 experiencias los intentos de las potencias marítimas por apropiarse de los espacios marítimos de República Dominicana. Entonces, cuando yo hablo de potencia marítima, me refiero a todos los que son nuestros vecinos, que son potencias. Doctor, Entiéndase. Sí, permítame explicar. Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, fundamentalmente. Esos son los 3 países con los que tenemos fronteras por delimitar, y definitivamente en el caso de Inglaterra y en el caso de Estados Unidos hemos visto históricamente que
en contra del derecho internacional, ellos quieren apropiarse de espacios marítimos que no le corresponden. Eso a nadie le debe sorprender, porque ahora mismo en el mundo y en el Caribe también hay una expansión del neocolonialismo, tanto en tierra como en mar. Y en este caso, el acuerdo con Holanda, repito, no satisface el mandato constitucional de negociar en los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar las fronteras marítimas de República Muy bien, Dominicana. doctor. No lo satisface. Rafael Díaz, mire, y yo estoy de acuerdo con usted. Usted hace una muy buena explicación de lo que implica esto, pero obviamente el gobierno ha firmado este acuerdo. ¿Qué beneficios usted puede explicar ellos han visto que tiene para el país el haber acordado esto? Una cosa que a todos nosotros nos parece que no se debería haber hecho, que hay una disidencia de varios juristas de ese grupo que se opuso a eso, y como usted bien ha dicho, pero ¿y por qué el gobierno firma algo? ¿Qué beneficios ellos vieron en eso? Mire, en el acuerdo mismo no hay realmente ningún beneficio, y sí hay riesgos y perjuicios. Hay perjuicios porque personalmente yo entiendo que eso se pudo negociar en mejores términos y nosotros obtener, en base a principios generales de derecho internacional del mar, mucho más que una línea de equidistancia que fue exactamente la misma línea que el Estado holandés trazó. Eso no es nuevo. En el año 1996 se firmó, terminando el gobierno del doctor Balaguer, el canciller Javier Castillo firmó un acuerdo de límites con el reino de los países del Reino Unido, de Inglaterra e Irlanda del Norte. Firmó un acuerdo que fue rechazado por el país y retirado del Congreso. Eso es bueno recordarlo. En el año 97, por las denuncias que hizo en ese entonces el ingeniero Carlos Michelén, a las que se sumó un conjunto de instituciones, el presidente Fernández retiró el acuerdo. El Senado de la República, que estaba controlado por el Partido Reformista, le pidió que lo retirara para renegociarlo en mejores términos, porque en ese momento está implicado en la misma discusión de ahora. Los ingleses querían, a miles de kilómetros de aquí, a partir de Turcas y Caicos, ellos querían aproximadamente, para ponerle número, unos 30,000 kilómetros del espacio marítimo de República Dominicana. En este caso, no se trata de una extensión tan grande, pero de todas formas, si se hubiera negociado ese acuerdo en los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar, no hubiera sido una línea de equidistancia. De hecho, cuando se negociaron, le voy a poner dos ejemplos. Aquí se negociaron dos acuerdos. Uno con Colombia. Se modificó primero la ley interna para poder llegar a un acuerdo con Colombia. Y en el año 78, en el gobierno de don Antonio, se buscó un acuerdo. Ese sí fue un acuerdo de equidistancia, pero tenía una peculiaridad. Establecía una zona de aprovechamiento común, lo cual constituye una singularidad, porque en la mayoría de los acuerdos de límite no hay franjas, no hay franjas. No hay una franja. Aquí se hizo la franja con Colombia. Fíjense que de inmediato Venezuela en ese entonces le reclamó a República Dominicana un acuerdo de límite, porque nosotros le habíamos dado en el acuerdo con Colombia unas áreas que Venezuela reclamaba. Y entonces hicimos el mismo acuerdo con Venezuela y resulta que hay un área que es, vamos a decir, un área de litigio
que no ha vuelto a rebrotar por el momento, que es un litigio entre Colombia y Venezuela, que es la proyección de la diferencia de límite que Colombia y Venezuela tienen con el Golfo de Venezuela. De modo que cuando eso se resuelva, habrá que arreglar el acuerdo que hicimos con Colombia y quizá llegar a lo que llaman un trifinio, un acuerdo de 3 partes. En este caso, de manera, yo diría, inapropiada, porque ellos debieron haber escuchado al ingeniero Carlos Michelén, embajador, miembro de la lista de expertos de Naciones Unidas, debieron haberlo escuchado, el único dominicano que está en esa lista, y se le pidió que lo hicieran y no lo hicieron, no quisieron. En Cancillería no quisieron. Buenos días, licenciado. Yo creo que ahí, si me preguntan dónde están los intereses, yo creo que están en otra parte, pero no están en el acuerdo. Buenos días, licenciado. De este lado, Natalie Suberví. Hola. Mi pregunta va en base a eso que usted acaba ahora mismo de decir. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué hacemos este acuerdo? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás para llegar a este acuerdo? Mira, mi convencimiento, que tengo muchos años en esta lucha, desde el año 96 a la fecha, es que el mismo núcleo de diplomáticos en Cancillería, con algunos sectores en Fuerzas Armadas, que formularon 3 acuerdos que fueron rechazados por el Congreso, 3. Uno de límite que tuvo que ser retirado y 2 que fueron formalmente rechazados por la comisión, un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores que encabezaba Minú Tavares, que había sido vicecanciller de la República, y el acuerdo de traslado de prisioneros. Fueron 2 acuerdos. ¿Por qué lo rechazamos? Porque incluían cláusulas tramposas con el Reino Unido. Entonces, eso se rechazó y se boicoteó una convención regional que se iba a hacer, un encuentro regional, donde República Dominicana iba a manifestar su interés de acogerse al capítulo, creo que era el capítulo 4 de Naciones Unidas de Delimitaciones Marítimas, para hacer las discusiones con Holanda, con el Reino Unido y con Estados Unidos en compañía de los países de la región. Y no se pudo, lo boicotearon aquí. Aquí lo boicotearon, un grupo de Cancillería con alguna gente de Fuerzas Armadas que se prestó a una maniobra muy censurable. Entonces, cuando uno tiene estos antecedentes y ve esto que acaba de pasar, bueno, no se extraña, esta gente volvió a las andadas, y aunque se está hablando del acuerdo de Holanda, ese acuerdo tiene implicaciones en la posición negociadora de República Dominicana. Porque ¿por qué el Congreso, cuando ratifica la Convención de los Derechos del Mar, formula esas declaraciones interpretativas que son precisamente las que sirvieron de fundamento para que el tribunal, jueces del Tribunal Constitucional dijeran que ese acuerdo era inconstitucional? ¿Por qué? Bueno, lo hicimos precisamente para establecer un control a la capacidad de entrega de esos intereses que están en Cancillería, y lo vimos en todos los gobiernos y lo combatimos y lo derrotamos. Ahora ya aparece. Mira, yo pedí al canciller Álvarez que escucharan al ingeniero Michelén, que me escucharan a mí, y nos dijeron, sí, lo vamos a convocar. Y a mí me convocaron a la firma. Y al ingeniero Michelén lo tienen hostigado, aislado,
y marginados, porque no han querido oír otros planteamientos. Es cierto que aquí participó en el proceso un gran jurista internacional de Estados Unidos, pero eso no es palabra de Dios. Claro. Ellos se volaron completamente, todo el mandato constitucional, las declaraciones interpretativas, la ley de Estado archipelágico. Si ellos iban a hacer ese acuerdo con Holanda, usando una línea de equidistancia que fue la misma que emitió la reina de Holanda en un decreto, si ellos iban a hacer ese acuerdo, lo primero que tenían que hacer era modificar la ley del límite marítimo al país. Lo que tenían que hacer primero era eliminar las declaraciones interpretativas, denunciarlas, decirle que no aplican a la política del país. Pero ellos estaban obligados a respetar ese marco que fijó la Convención de los Derechos del Mar y el derecho del país a hacer declaraciones interpretativas. Y cuando usted mira la historia para atrás, usted entiende por qué se firmó ese acuerdo. Ahora mismo hay una acción conjunta de las potencias europeas y Estados Unidos en el Caribe, y parece que el gobierno por esa vía negoció otros intereses. Esa es la impresión que yo tengo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó